Hola, soy Escapocón y bienvenidos a un nuevo episodio de Retropocoffee. Los juegos de licencia no suelen tener muy buena reputación, sobre todo los que se analizan en canales como este, pero creo que no hay una licencia que haya tenido peor suerte que la que voy a analizar ahora. Es que imaginad la situación. Es una serie con una infinidad de capítulos, que casi darían para un videojuego cada uno. Pero no solamente hemos visto la cancelación de proyecto tras proyecto videojueguil sobre esta serie, sino que encima el único juego que consiguió salir está protagonizado por el peor personaje de la serie. Es como si el único juego de Scooby-Doo fuese uno sobre Scrappy, o el único juego de Star Wars fuese uno sobre Jar Jar Binks. ¿No sería absolutamente frustrante? Pues ya sabéis cómo nos sentimos los fans de Robocop. Robocop es una serie policíaca de bajo presupuesto que se emitió durante los años 80 y continuó hasta inicios de los 90, y como el nombre indica, trataba sobre un policía que también era un vagabundo. Aunque en su momento la serie fue tachada como una burda e insulsa parodia de las series de la época, el tiempo ha sido bueno con ella, ganándose una gran cantidad de fans que la recuerdan como un clásico de culto. Las 3 primeras temporadas y el piloto, claro está. Al final de la tercera temporada se introdujo a Robocop Jr., un bebé que es el sobrino de Robocop, pero nadie sabe quiénes son sus padres, por lo que uno pensaría que sería el gran misterio que resolver en la siguiente temporada. Pero no, ya que en la cuarta temporada decidieron hacer un salto temporal y ahora Junior ha crecido para ser un niño insoportable que lo único que aporta es... ¿contenido educativo para los niños? Era irritante que cada vez que viera algo nuevo tuviera que recordar a la audiencia, mayoritariamente adulta os recuerdo, cómo se dice en inglés. Los niños lo odiaban, los adultos lo odiaban, pero los ejecutivos lo adoraban, recibiendo una serie spin-off, varias novelas ligeras, más merchandising que ningún otro personaje de la serie, y el tema de hoy, un videojuego para Super Nintendo, y el único basado en la franquicia de Robocop. Es cierto que en Spectrum también había otro, pero vamos, es una aventura de texto y ni siquiera es original ya que se basa en un libro de Crea tu propia aventura que salió por aquel entonces. Robocop Jr., conocido por los fans como Super Robocop Jr. y por los haters como Leña para Hoguera, fue un juego que en su momento fue criticado, pero realmente pasó sin pena ni gloria por parte de la crítica profesional. Sin embargo, los fans de la serie lo suelen considerar como uno de los peores juegos jamás creados. Hablando de crear, la compañía detrás de este juego es un misterio. Cámara Juegos es lo que sale en los créditos, y además de esto no han hecho nada más. En un principio se pensaba que era una tapadera para Titus Interactive, una compañía conocida por sacar juegos de licencia que tienen poco o menos que ver con el material original. Pero últimamente está mundialmente aceptado que esta compañía más tarde se cambiaría el nombre a V-Bolt Games, sobre todo por los parecidos de este juego con el infame Pipe and Drum, los cosos elementales. Pero sean quienes sean los desarrolladores de este juego, me han pagado para analizarlo, así que alguien realmente quiere que lo juegue. Espero que no sea tan malo como lo pintan los fans. En primer lugar, os habréis dado cuenta de que no he mencionado en ningún momento el género del juego, y es porque la portada lo describe como, atención, juego antológico, que es una forma muy pomposa de decir colección de minijuegos. La idea del juego es que cada nivel es un estilo de gameplay distinto, y suena tan desastroso como os podéis imaginar. Nada más empezar y saltarnos la pantalla principal, llegamos a la selección de niveles, que está estilizada como unos televisores en el estante de una tienda, y seleccionar una revela una imagen del capítulo de la serie en el que se basa el nivel. Tengo que admitir que me encanta esto, y puede que sea una opinión impopular porque una de las mayores críticas del spin-off de Junior eran los constantes elementos de metaserie, como que las transiciones fueran estática de televisión. Aquí en el juego creo que no resulta tan intrusivo, en especial porque pasa en el menú y ya está. ¿Os podéis creer que hay gente que ha editado los capítulos de Robocop Jr. para eliminar todas y cada una de las transiciones de estática? Gente, la serie es mala por otros motivos. El No TV Cut no va a convertirla en una obra maestra.
Los niveles realmente no tienen orden fijo, ya que puedes jugar al que quieras en el orden que quieras. Sin embargo, yo los voy a jugar en el orden que sale en el menú porque es mucho más práctico. El primer nivel, La Fábrica del Terror, está basado en el capítulo del mismo nombre, y es el estilo de gameplay que uno esperaría de un juego de esta época, un plataformero 2D. El caso es que... ¿no está mal? Teniendo en cuenta lo malos que podían ser los plataformeros de licencia en esta época, este no se controla muy mal. Junior tiene un set de movimientos muy simple, ya que solo puede saltar y usar sus esposas a modo de látigo en 4 direcciones. No sé por qué usa las esposas para algo que no es atrapar a los maleantes, pero el caso es que tiene el alcance perfecto para poder dar a los enemigos bien. Yo me esperaba que, como no puede agacharse, tendríamos las típicas ratas o murciélagos que se cuelan por debajo y no puedes atacar. Pero no, los criminales dentro de la fábrica que le dan nombre al nivel son los únicos enemigos. Eso sí, menudos esteroides le han metido a Junior, que es tan grande como los maleantes claramente adultos. Diría que el único problema que tengo con este nivel es el hecho de que no use scroll, sino que cada una de las habitaciones es una pantalla distinta. Esto sería aceptable en PC, donde los juegos de plataformas con scroll eran una rareza, pero vamos, esta es la Super Nintendo. La compañía que hizo esta consola prácticamente inventó, o por lo menos normalizó, el scroll en los plataformeros 2D. También tienes que saber que para pasarte el nivel tienes que desactivar las palancas que hacen que funcione la fábrica, o si no, la puerta del final no se abre y tendrás que en su lugar volver atrás para asegurarte de desactivarlas todas. Algunas están aleatoriamente dentro de... cajas. Si las palancas funcionan, eso es que están conectadas a la fábrica y por tanto la parte de abajo tiene que estar hueca. Sé que los villanos de esta serie tenían una neurona compartida entre todos, pero esto es estúpido hasta para ellos. ¿Quién sería capaz de... ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! Guay. La respuesta es siempre guay. Ya podían haber explicado todo esto en la escena del principio, en vez de simplemente poner los diálogos del episodio original. Aunque sinceramente, desearía no haber activado las palancas, porque cuando terminas el nivel te encuentras con la peor parte de todo el juego: las pruebas educativas. Sí, el aspecto más reconocido y a la vez más odiado de Robocop Jr. tenía que estar en este juego, y está hecho de la forma más forzada posible. Literalmente saldrán imágenes de objetos del nivel y tendrás que unirlas con su nombre en inglés. Y si lo haces bien, Junior dirá el nombre en voz alta. Lever. Esa no es la voz de Robocop Jr. Un momento. Reconocería ese tono cargante en cualquier parte. ¡Es Oscar Keaton! ¡Oh no! Me has pillado. Y espero que os gusten estas pruebas, porque hay una después de cada uno de los niveles, sin importar el estilo de juego, ya que, como ya dije antes, cada nivel es distinto al anterior. Sí, jamás llevaremos a Junior a pie otra vez, ya que el siguiente nivel es una persecución en coche inspirada en el episodio El malvado plan del Dr. Camión. Es sin duda el nivel más simple de todos, ya que lo único que puedes hacer es moverte para adelante y para atrás, esquivando las bombas que te tira el doctor. Por alguna razón, moverte hacia atrás es más lento que hacerlo hacia adelante, lo cual chirría muchísimo. Supongo que será para hacerlo más realista con cómo son los coches de verdad, pero recordatorio para aquellos afortunados que nunca vieron Robocop Jr., el Dr. Camión es literalmente un camión que es un doctor, así que dudo mucho que nadie fuera a quejarse del realismo del coche de Robocop Jr., De hecho, que Junior pueda conducir es algo que no solo es irrealista, sino que tampoco es fiel a la serie, donde una de las debilidades de Junior era el hecho de que como era un niño no sabía conducir y siempre tenía que hacer autostop. Otra prueba de inglés más y pasamos a Metiendo la pata, uno de los capítulos más odiados de la serie al ser un refrito del piloto de la serie original, Corrupción de narices. Como en ese episodio se mencionaba un helicóptero, pues esto es un shooter de scroll horizontal donde llevas a ese helicóptero sobrevolando a la ciudad. Se siente como uno de los más aburridos del género, porque los enemigos tardan tanto en salir que a veces te dará la sensación de que el juego se ha bugueado. Un minuto estuve sobrevolando el mapa vacío, esperando al siguiente enemigo. ¿Cómo no iba a pensar que esto se trataba de un softlock?
Y si os preguntáis que qué es un softlock, tan solo tenéis que ver la reseña que hice de los juegos de Mugen, donde digo que tenéis que ver la reseña de Axibania porque ahí explico lo que es. No estoy desesperado porque veáis mis otros vídeos, ¿por qué lo decís? Y aunque admiro la variedad al tener dos armas, un disparo normal y una bomba que soltar hacia abajo, los únicos enemigos terrestres que bombardear son... ¿gigantes? ¿Han mezclado la historia del capítulo original con La rebelión de los gigantes? Aquel capítulo de Robocop Senior que fue cancelado por ser demasiado absurdo. Veo que Camarajuegos no tiene estándares para estas cosas. Y tras aprender que... ¡Oh! ¡Bomba en inglés es bomb! Tenemos el nivel adaptado más descarado de todos. Fuga de la cárcel. Con ese nombre me esperaba un nivel con mecánicas de sigilo, donde Robocop Jr. tiene que huir de la cárcel sin ser visto por los guardias. Pero lo que tenemos es una adaptación aún más rebuscada que... Este nivel es de helicópteros porque mencionan un helicóptero en el episodio original. De hecho, haciendo honor a la serie, voy a daros una pequeña clase de inglés. Veamos, niños, ¿cómo se dice fuga en inglés? Pues hay varias formas dependiendo del contexto, como escape o leak, pero una de las muchas formas de traducir esta palabra es... breakout. Este nivel es breakout. Sí, usando una paleta que parece una lima y una pelota que parecen unas esposas, tenemos que huir de la cárcel, rompiendo la puerta barrote a barrote. Y como están en forma vertical, es estúpidamente fácil pasarse este nivel. Apenas si tendrás que hacer nada. Tal vez no sea tan frustrante como el nivel del coche o tan aburrido como el del helicóptero, pero al menos en esos niveles podías hacer algo de vez en cuando. Así que la fuga de la cárcel es sin duda el peor. Uno pensaría que con esto hemos acabado el juego, pero aún queda un nivel que solo está disponible cuando te pasas el resto. Y sorpresa, es un jefe. Esto me emocionó bastante, ya que en Robocop Jr. volvían varios de los villanos de la serie original de forma puntual, y seguro que eligieron a uno de ellos para ser el jefe final. Veamos la escena. Junior, tienes que acabar con Hoboblob. ¿Hoboblob? No puede ser. Se han inventado un villano para este juego y se llama Hoboblob. Es un limo morado gigante con gafas y con el gorro de Robocop. ¿A quién se le podría ocurrir algo tan vago y poco imaginativo? Es decir, tenéis 2 series enteras de las que sacar villanos y hasta habéis referenciado capítulos cancelados. Pero el villano principal es un limo gigante, posiblemente el enemigo de videojuego más genérico que podrían haber elegido. Y la batalla ni siquiera tiene sentido. Mostrará en su barriga botones y los tienes que pulsar a tiempo para hacer que reduzca su tamaño hasta desvanecerse. Pero falla una sola vez y volverá a su tamaño original. Es una batalla que se siente absolutamente eterna. El efecto de reducción de tamaño también es una bazofia, que es lo que uno se esperaría de un juego que se ve así de mal. Los gráficos en sí no son malos per se, pero da la sensación de que cada uno de los elementos del juego viene de un sitio distinto, dando al juego un aspecto de Frankenstein que fue uno de los principales puntos negativos de las críticas originales. Y la música es simplemente la de la serie, lo cual es un problema, porque en vez de intentar adaptar las melodías a los instrumentos de la SNES, siguieron los pasos de Pac-Man World para GBA. En otras palabras, es la música de la serie, pero comprimida hasta sonar de forma verdaderamente horrible. Agradeced que en esta reseña he usado la música en la calidad original, o si no vuestros oídos hubieran presenciado esto. Me gustaría poder juzgar este juego por lo que es, como hizo la crítica profesional de la época. Imaginar que se llama El joven policía vagabundo y verlo como una cutre pero nada destacable colección de minijuegos que no vale la pena jugar porque todos los géneros que intenta recrear tienen muchas mejores alternativas, incluso si solo hablamos de la Super Nintendo. Pero este juego no se llama El joven policía vagabundo, se llama Robocop Jr., y como único juego de la franquicia de Robocop es una verdadera vergüenza. Los niveles no adaptan bien los capítulos, es absurdo hasta para el nivel que tenía la serie de Robocop Jr.,
y los pocos aspectos que mantuvieron de la serie original, como los diálogos de las escenas y las secciones educativas, solo hacen que el juego se sienta mucho más intrusivo. Si no fuera esto suficiente para hacer de este el producto más odiado de la marca de Robocop, hay pruebas de que este juego pudo haber sido mucho mejor. Dentro de los archivos del juego hay indicios de que los minijuegos iban a ser un extra al final de cada nivel, los cuales iban a ser todos de plataformas como el nivel de la fábrica, y es posible que redujeron los niveles a meros minijuegos para incluir las fases educativas, ya que los archivos de audio de Robocop Jr. ocupan demasiado espacio en el cartucho. No solo eso, sino que además parece que el coche iba a ser parte de una mecánica de poder subirse a vehículos que te encuentras por ahí, al estilo de Grand Theft Auto. Con códigos de Game Genie se puede restaurar la acción de salir del coche en el nivel de la persecución del Dr. Camión, permitiéndote ir por el nivel a pie como si nada. Y esos ganchos tan raros que aparecen en el fondo, si intentas darles con las esposas, podrás colgarte de ellos. Imaginaos las posibilidades de algo así en niveles más avanzados, y además con scroll natural. Robocop Jr. es un juego increíblemente malo, no solo por lo que es, sino por lo que pudo ser y, por motivos que posiblemente nunca sepamos, nunca fue. Bueno, ahora tan solo me queda jugar al otro juego de Robocop para ver si es mejor, pero ni tengo una Spectrum ni sé cómo emularla, así que... Cruzas la carretera sin mirar y te atropella un coche. Estás muerto. ¡Maldita sea! Bueno, como habéis podido ver, así es como no se hace un juego de licencia. Pero no os preocupéis, porque en el siguiente paso de este tutorial os vamos a enseñar justo lo opuesto. Cómo hacer un juego de licencia. Megazak, ¿qué haces aquí? Que estabas analizando un juego ficticio. El de los juegos ficticios soy yo. ¿Qué? ¿Cómo que juego ficticio? Este juego es real, ¿verdad? 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 ¿Verdad?